con todos? Yo soy Daniel. Yo soy Alegría. Y esto es Crazy Politics, un canal de política, de historia y también de mitología para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial eh, y muy ligado también a lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Ajá, entonces aquí como tiene mi pa, tenemos un mapa de lo que era el imperio persa, algo de lo que hicimos hace un tiempo, hicimos un video sobre este imperio tan importante. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de un país que nace de este imperio, que es Irán. Así es, amiguitos, porque hace ya algún tiempo, nosotros hace ya algunos años, que ya el canal tiene su tiempo, hicimos un video en efecto sobre el fabuloso e interesantísimo imperio persa, uno de los imperios más interesantes e importantes de la antigüedad. No dejen de verlo. Y también hace poco hicimos otro video ligado a un pueblo que no es el pueblo persa como tal, pero también es un pueblo de origen iranio. Hicimos un video sobre la minoría más grande del mundo sin un país. Ajá. ¿Hablamos sobre? Los kurdos. Así es, amiguitos. ¿Y qué tienen que ver los persas, los kurdos, con lo que queremos hacer el día de hoy? Hoy queremos hablar un poco de la diversidad étnica que hay en Irán. Porque como siempre no queremos meternos de cabeza al conflicto, sino más que nada explicar cosas del contexto que nos pueden ayudar a entender un poco lo que está viviendo las personas que son parte del conflicto. Así es, amiguitos, porque un conflicto en curso ha sido un inicio de año muy turbulento en esa región del mundo, al que le dedicamos buena parte de nuestros videos. De hecho, en enero hubo manifestaciones muy importantes contra el gobierno y posteriormente el 28 de enero el 28 de febrero empezó la ofensiva de los Estados Unidos de Israel en Irán. Por lo tanto, la mejor forma que podemos hacer nosotros para apoyar el comprender lo que está pasando es hablar de esa diversidad. Exacto. Pero antes de seguir, vamos a nuestro Reto de las banderas. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Y bueno, amiguitos, vamos a hablar entonces de ese país llamado Irán. Un país ubicado a caballo, podemos ver, vamos a ver en nuestro mapita. Ahí está en verde, ¿no? Entre ese mundo mediterráneo, ¿no? También ahí está la península árabe y al otro lado tiene a la península de la India, ¿no? Un cruce de caminos muy importante del mundo. Claro. Por ahí pasaron varios pueblos y como ya vamos a ver, la mayoría de estos pueblos de origen indoeuropeo. De hecho, el país Irán en farsí, en la lengua de los persas, significa país de los arios, ¿no? Que es como muchos pueblos antiguos indoeuropeos se identificaban a sí mismos. Y esa familia de lenguas indoeuropeas es bastante grande. Exacto, cubre partes del Asia, Europa y bueno, por la colonización también América. Así es, o sea, hay lenguas en la India de origen europeo, hay la mayoría de lenguas europeas. Nuestra lengua. El español, el inglés, el francés, todo ese tipo de lenguas caen en esa familia. A pesar de las diferencias que podemos apreciar, sí, en efecto son parte de esa gran familia de lenguas indoeuropeas. Y pueblos de origen indoeuropeo empezaron ya, entrado el primer milenio antes de Cristo, a descender sobre la meseta central de Irán, ¿no? Y a constituir poco a poco la mayoría de su población. Estamos hablando de un país bastante grande, ¿ah? Estamos hablando de un país de 1.745.000 kilómetros cuadrados. Exacto, está entre el puesto 17 y 18 de los países más grandes del mundo. Entonces, bueno, amiguitos, démonos cuenta de que sí, tal vez no es un coloso como Canadá, China o la India, pero estamos hablando de un país considerable. Exacto, un país muy grande. Y estamos hablando también de un país en términos de población bastante importante. Casi 100 millones de personas, porque son 92. O sea, si lo queremos redondear para arriba, estamos hablando de casi 1 millón de personas. Eso es muy importante. Y comparen, bueno, hemos hecho videos
videos justamente parecidos como el que hicimos de Líbano, el que hicimos de Israel, Ujú. y países mucho más chiquitos. Son países mucho más chiquitos, pero ya vimos que son súper variados. Entonces podemos esperar una diversidad muy fuerte en este caso también. Exacto. Aunque bueno, la mayoría de la población pertenece a un grupo étnico. Bueno, vamos a dividir primero en macrogrupos, Ujú. ¿ya? Porque como ya vimos, pues hay muchos millones de personas, entonces vamos a dividir primero en macrogrupos. El primero es el de los pueblos iranios, o Ujú. sea, esos pueblos que son en efecto de origen indoeuropeo. Exacto. Ese es el macrogrupo más grande. Estamos hablando de el 79% de la población. Es mucho. Y bueno, dentro de ese grupo, el grupo más fuerte, por así decirlo, son los persas, que son el 61%. O sea, estamos hablando de 56 millones de personas. Ok. O sea, es un grupo muy amplio, muy grande. Es de hecho el que le dio el nombre al país hasta principios del siglo XX, ¿no? Cuando la mayoría de países del resto del mundo, por decirlo de alguna forma, entendíamos, conocíamos a lo que ahora es Irán como Persia. Ujú. Entonces, se habla del Shah de Persia, los cuentos siempre se habla de Persia, en la medianoche se habla de Persia. A los que les gusten los juegos y ya tengan cierta edad, pueden acordarse de un juego que era muy icónico llamado Prince of Persia, ¿sí? Entonces sí, los persas, el 61% de la población, o sea, es el grupo más importante. Pero dentro de ese grupo, digamos, de pueblos Iraníos. iranios, Irán. ¿sí? ¿Cuál es el siguiente en importancia? El siguiente en importancia es un grupo al que le dedicamos todo un video, que son los kurdos, que son el 10%. Exacto, estamos hablando por lo tanto de un poco más de 9 millones de Ujú. personas. Es un grupo muy amplio, la minoría del mundo. Más grande sin un estado que lo represente. Y bueno, tenemos presencia kurda, no solamente en Irán, donde son importantes, pero es Turquía, exacto, Turquía, donde es un número mucho más grande, en Irak, en Siria. Siria, y en efecto es tan interesante que no solo que merece un video propio, sino que ya lo hicimos. Eso es. Entonces, si quieren saber más de los kurdos y del kurdo más célebre, el sultán Exacto. Saladino, no dejen de ver ese video. Vamos a dejar el enlace como siempre. En la descripción. Así es. De ahí tenemos otros pueblos de origen iranio, por ejemplo los Lurs, Ujú. son cerca del 6%. Los Lak o Laki, lo que son, Ujú. también realmente son kurdos, pero han desarrollado una identidad un poquito distinta. Ujú. El, no sé si quieres tú Los mencionar a los... Gilaks, los Talish, los Tats, los Semnani. O sea, realmente tenemos Hay así un los, montón de grupos. los Akomi, ¿no? Y, o sea, como podemos ver, no solamente que los pueblos iranios son la gran mayoría de la población del país, sino que también es el que mayor diversidad presenta. Exacto. Y estamos dejando por fuera un grupo. Ajá, un grupo muy importante que son los baluchis, que Así son es. un 2%, así que son muy poquitos en esta clasificación. Pero en Pakistán hay un grupo mucho más grande que ahorita estábamos hablando, ya están buscando autonomía. Así es. O sea, los baluchis que ocupan lo que vendría a ser la zona suroriental de Irán, tal vez son solo 2%, como bien dice Ujú. Alegría, pero son una minoría mucho más importante en Pakistán y también hay algunos poquitos en Afganistán. Y sí, dentro de todo lo que está pasando en esa región, también hay grupos de baluchis que están buscando la independencia del Baluchistán y obviamente se trata de un asunto muy importante que concierne a Irán y a Pakistán principalmente. Así que son más importantes de lo que su Ajá, porcentaje representa. exacto. Esa es la verdad. Pero bueno, eso entonces podemos decir sobre los pueblos llamados iranios. Ya son la enorme mayoría de esa población. ¿Y cuáles son los pueblos el macrogrupo que sigue? El siguiente grupo que sigue son los túrquicos. Entonces ya son grupos que hablan lenguas, bueno, ajá, que descienden del turco. Claro, las lenguas túrquicas. Y amiguitos, este tema también ya lo hemos tratado, Ajá. ¿sí? Tenemos dos videos que se pueden ver al respecto, el del Imperio Turco Otomano, Ujú. donde hablamos un poquito sobre los pueblos túrquicos y cómo los turcos son parte de, no son todos, Claro. ¿no? De los azeríes también hablamos de ahí un poquito. Y aunque no es exacto de eso,
pero sí tiene mucho que ver con esta región. Nuestro video sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Ajá. Así que igual van a tenerlo en la descripción. Un montón de videos. Y Oye, bueno, justo como estabas mencionando, estábamos hablando de los azeríes, que son el grupo más importante en este macrogrupo, son el 16%. wow, o sea, no solo que es el más importante dentro de este grupo, sino que si cogemos el total de todos, es el segundo después de los persas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, vean, 16%, estamos hablando de casi 15 millones de personas dentro de, sí, digamos, como están clasificados como azeríes o azerbaiyanos. Oye, pero aquí hay una cosa muy interesante. ¿Los azeríes son realmente túrquicos? No, pero serían persas, pero hablan una lengua de origen túrquico. O sea, exacto. O sea, el caso de los azeríes es muy interesante. Es muy interesante porque étnicamente son iranios. Ajá. ¿Sí? O sea, son pueblos iranios que fueron asimilándose a la lengua túrquica. Exacto. Entonces, los clasificamos como túrquicos. Ellos se sienten, de hecho, se sienten lo más pegados, muy ligados a los turcos, pero étnicamente son iranios. Exacto. Entonces, los ponemos aquí, pero es una cosa... Por lingüística, pero es muy interesante porque es una manera en la que a veces ¿cómo sería? Como que su clasificación étnica no representa de verdad a ellos como cultura. Sí, o sea, tiene una cuestión muy particular, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son importantes, son el 16%. Y dado que los pueblos túrquicos son en el total de Irán el 18%, significa que apenas queda un 2% que esos sí son túrquicos de verdad. Entre ellos podemos encontrar los jalais, los turcomanos, los cascais y los tosaraníes. Sí, exacto. O sea, tenemos 4 grupos. Sí, son poquitos, son pequeños grupos, ¿no? Por ejemplo, los turcomanos que están emparentados con la población del Turkmenistán, donde ahí sí son mayoría, obviamente, ¿no? Pero los turcos del Jorazán, sí, muy interesante. Pero son, como ya vemos, son porcentajes chiquitos. Pero si ya queremos hablar de porcentajes chiquitos, creo que los otros dos macrogrupos que nos quedan, o sea, macrogrupos porque engloban a la clasificación, ajá, no porque realmente sean grandes. Son muy pequeños, ajá. Entonces, bueno, ¿cuál sería el primero de los dos últimos que nos quedan? Entonces tienes los semitas, donde tienes árabes, asirios, judíos y mandaneos, que juntos todos esos 4 grupos son un 2.5% más o menos. Entonces son muy chiquitos. Es poquito, ¿no? Y de hecho la mayoría de esos son árabes porque los árabes constituyen el 2% de la población. Pero sabes que aquí hay algo bien interesante. Porque aquí hablamos de minorías que no solamente son étnicas, sino que son religiosas. Porque, por ejemplo, los asirios, que son entre 20.000 y 50.000 personas, o sea, son muy poquitas personas, son cristianos. Exacto. Es una población cristiana, además, muy antigua, muy antigua. Otra población que también es muy antigua vendría a ser... los judíos. Exactamente. Son muy pocos. ¿Cuántos quedan aproximadamente? 10.000 más o menos. Son muy poquitos. Pero es uno de los grupos más importantes de la diáspora judía. Estamos hablando de un grupo que considera que su origen en Irán, digamos, su presencia, mejor dicho, en Irán, tiene más de 2.500 años. O sea, estamos hablando de una de las diásporas más antiguas y más representativas del pueblo judío. Y bueno, y tenemos también un caso muy particular, los mandaneos, que tienen una religión monoteísta propia. Y también los números varían. Unos 60.000. Más o menos 60.000 personas, ¿no? Entonces ahí están presentes. Y sumándoles un poquito más por aquí y por allá, como bien dijo Alegría. Un 2.5%. O sea, son poquitos, ¿no? Y bueno, ahora sí viene el grupo más pequeño. Este sí es un grupo enano, que son los caucásicos. Tienes los armenios, los georgianos y los circasianos. Y son en total un 1%. O sea, este ya es el macrogrupo, por ponerlo. Más mini. El macrogrupo más microgrupo. Porque en efecto están armenios. Los armenios, por ejemplo, esto es muy interesante, son cristianos también. También es una minoría cristiana. En el caso de los georgianos iraníes, esto es interesante. Porque los georgianos de Georgia son cristianos. Pero estos georgianos iraníes ya están asimilados a la población y en su mayoría son musulmanes chiitas. ¿Ya?
Y los circasianos, que es una población del Cáucaso que es musulmana y que está bastante asimilada. También hay muchos en Turquía, por cierto. Así que bueno, ahí tenemos, amiguitos, un panorama que podemos apreciar en este mapa de acá. ¿Sí? Este mapa que tienen ustedes aquí en este momento es un mapa de Irán con las divisiones étnicas. Y como pueden ver por la enorme cantidad de colores y de tonos, Hay muchos. hay muchos, pero bueno, después de lo que hemos hablado con ustedes, creo que queda claro que este país es, cuando se dice el país persa, Está demorando un 40% que queda, que es muy variado. así es, así es. Ahora, miren, esto es interesante porque si cogemos a los pueblos iranios, bueno, vemos que la mayoría son persas, ¿no? Vemos el 71%. Si cogemos a todos los iranios son el 79%. Y si es que metemos ahí a los azeríes, que ya vemos que son iranios de origen, aunque hablen una lengua túrquica, tenemos realmente 79 más 16, 89, 95. 95, es una locura. Entonces, yo creo que sí, el nombre Irán está bien puesto. Sí. Sí. Porque sí es el país de los pueblos iranios, sí Sí. no hay nada que hacer. Sí, más allá de estas cuestiones. Pero mira, hay algo que quedó como flotando. Y es el asunto De la religión. Exactamente. Pero para hablar de eso nos vamos a ir mejor a... Datos curiosos alrededor del mundo. Y bueno, amiguitos, en Datos Curiosos alrededor del mundo vamos a hablar de Irán como cuna de religiones. Qué bonito suena eso, ¿no? Pero, porque bueno, cuando pensamos en el Medio Oriente y pensamos en las tres grandes religiones abrámicas, Pensamos en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero ahorita vamos a ver, bueno, primero vamos a ver cómo se divide religiosamente el Irán, buen que es punto. bastante diferente a como vimos ahorita étnicamente. Son números muy diferentes, pero además de eso vamos a ver dos religiones que son bastante únicas y bastante especiales. y que son originarias del, Ajá. bueno, del mundo iranio, como Exacto. vamos a observarlo, y desde muy antiguo. Una de ellas muy antigua La y otra la más otra reciente. exactamente. Porque bueno, sí, es verdad, tantas etnias, tantos grupos en Irán, pero cuando hablamos de religión, es un país muy uniforme. Es un país muy uniforme, ya que la mayoría del país es musulmán. Así, estamos hablando que el 99.4% de la población iraní es musulmana y casi todos son, Chiitas. no se olviden que es dentro del mundo del Islam, las dos principales, no únicas, las dos principales ramas son el sunismo y el chiismo. Ajá. ¿Cuántos son los chiitas en Irán? Son un 90-95%. O sea, la práctica totalidad de la población. Eso hace de Irán el núcleo, el centro del mundo chiista mundial. Ajá. Por cierto, si quieren saber más sobre chiitas, sunitas, Tenemos nuestros videos sobre el Islam. exacto, Ahí se entiende todo. tenemos exacto, fundamentos del Islam, también lo dejamos en la descripción. Exacto. Hay un grupo de sunitas, Que son un 5-10%. Entonces vamos a hablar de un porcentaje pequeño de ya el pequeño porcentaje 0.6%. exacto, en ese 0.6% que no son musulmanes, ¿qué hay? Porque acuérdense que hablamos ya antes, cuando hablamos de grupos étnicos, hablamos del judaísmo, de los asirios. Entonces ya de por sí hay un pequeño porcentaje y ahora sí tenemos dos como ramitas más específicas. Así es, que son iranias, o sea, son, no digo iraníes, sino de estos pueblos iranios, exacto. por eso no, Y son, europeos. exacto, porque la primera es una religión muy antigua, muy, muy antigua. Es más, es considerada una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Exacto. Estamos hablando del, El zoroastrismo. así es, el zoroastrismo o mazdeísmo, ¿sí? Es una religión que se le atribuye, bueno, es una religión que es la reforma de la religión antigua de esos arios que se asentaron en la meseta de Irán, ¿no? Y es una reforma que se le atribuye a un personaje semilegendario llamado Zoroastro o Zaratustra. Las fechas es complejo, Se debaten, ajá. ¿no? Entonces a veces se habla de el 1500 antes de Cristo, del 1000 antes de Cristo, o inclusive hay autores que jalan
que este personaje apareció ya entrado el primer milenio antes de Cristo. No tenemos certezas, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que ya que es una religión muy antigua, como vemos, ¿no? Que obedeció una reforma de la religión antigua, de esos pobladores iranios originales, y bueno, tiene un libro sagrado, ¿no? ¿Cómo se llama este? Zend-Avesta. Exacto, el Zend-Avesta. Zend-Avesta. El libro sagrado que tiene la historia de Zoroastro, tiene poemas, tiene cánticos, alabanzas a su divinidad principal, Ahura Mazda, aunque también el otro nombre de Ahura Mazda, el nombre es Hormuz. Bueno, los que estamos viendo en la actualidad hablamos del estrecho de Hormuz. De ahí viene el nombre, ¿no? Que es el principio del bien, que se enfrenta al principio del mal, llamado Ahriman. Es una religión bien interesante. Sí, es una religión muy interesante. Porque tiene el fuego tiene un valor muy especial, ¿no? La purificación a través del fuego, que es el elemento más puro que tenemos. Tiene unos enteros muy particulares. Pero todo eso tal vez valga la pena para dejarle un video posterior. Ajá, porque es muy interesante de lo que hablamos. Realmente tenemos que darle espacio. Sí. Solo un dato interesante. ¿Conoces a un zoroastriano famoso? Exacto, todos conocemos a un zoroastriano famoso que es Freddie Mercury. Wow, así es, amiguitos. Su verdadero nombre era Farrukh Bulsara. Nació en la isla de Zanzíbar, pero sus padres provenían de la ciudad, exacto, provenían de la ciudad de Bombay en la India, donde los zoroastrianos son considerados, son llamados los parsis, o sea, que es una deformación de persa. ¿Sabes por qué están ahí? Porque lastimosamente después de la conquista musulmana en el siglo VII, muchos del zoroastrianismo empezó a ser mal visto, ¿no? Muchos se convirtieron al Islam. Bueno, ya vemos que es un país mayoritariamente musulmán, pero también hubo persecuciones. Y un grupo importante de zoroastrianos que no quisieron convertirse al Islam dejaron Irán y se fueron a la región de Bombay, ¿no? A la región en torno de donde después aparece la ciudad de Bombay. Y ahí son una minoría muy conocida. Son los parsis de Bombay. Y la familia de Freddie Mercury pues es de ese origen, ¿no? Y bueno, ya que hablamos un poco de persecución, hay que hablar de una vez, aprovechamos y hablamos de los números. Se considera que en Irán hay entre 15.000 y 60.000, que es un rango gigante para hablar de cuántos zoroastrianos hay, pero como estamos diciendo, hay mucha persecución. Entonces por eso se considera que muchos zoroastrianos ocultan su religión para evitar ser perseguidos. Así es. Y también han sido víctimas de conversiones forzadas. Exacto. Especialmente desde el establecimiento de la República Islámica en el año de 1979, que transformó a este hermoso país de Irán en una teocracia, aunque bueno, tal vez eso lo mencionaremos nuevamente al final del video. Exacto. Y en total en el mundo se calcula que hay entre 110.000 y 120.000 zoroastrianos. Es lastimosamente una religión muy interesante, muy antigua, sí. pero cuyos números no son los mejores. No, y han sido reducidos bastante. Así es. Y hablando de religiones surgidas de ahí, ahora vámonos mucho más acá. Ajá, entonces vamos a hablar de los bahá'ís. Los bahá'ís la fe bahá'í es una fe que sale alrededor del siglo XIX y su fundador es Baha'u'lláh, que es... O sea, un reformador. Un reformador, ajá. Pero, bueno, es de origen musulmán, pero tiene unas ideas muy interesantes y bonitas realmente sobre las otras religiones. Es una fe muy interesante porque porque no solo que respeta, sino que aprecia a todas las otras religiones. Entonces el Bahá'í cree que toda religión tiene valor porque Dios se va presentando en diferentes épocas de la historia conforme a lo que tiene sentido. Entonces ve a las otras religiones como todas tienen algo de valor porque todas son una expresión de Dios. Así es. Para ellos la revelación de Dios es progresiva de acuerdo a las necesidades que la historia humana tiene en ese momento. Y también tiene por lo tanto un carácter muy humanista porque considera no solo que todas las fes tienen algo que decirnos, sino que todo el género humano es valioso. Exacto. Entonces tiene un carácter muy universal y de hecho se ha expandido por todo el mundo, dado que también ha sido perseguida en su natalidad. Pero los números son mejores. Sí,
Bueno, antes de terminar, tienen sus propias tradiciones, Oh, o por sea, tienen supuesto. sus propios ritos, todo lo que consideran, pero además de eso, ya que tienen esta visión de que toda fe tiene algo de valor, también adoptan muchas tradiciones de otras religiones. Una de estas siendo más que nada el Islam. Sí, esta tal vez la que más influye de La que ambos, más, ¿no? ajá, la que más se le aproxima. Pero por ejemplo, ¿sabes? Hay una cosa muy bonita. También festejan el Año Nuevo Persa, el Noruz, que también festejan los zoroastrianos, ¿no? Y es una fiesta que inclusive los musulmanes no la han podido erradicar en el Asia Central. Ujú. Y en muchos países del Asia Central, como en Turkmenistán, por ejemplo, sigue siendo una fiesta nacional. Exacto. ¿Tienen un libro sagrado? Sí, o sea, tiene un texto sagrado y además de eso tiene muchos textos que vienen después como interpretaciones, ¿no? Que es el Kitab y Actas. No sé si lo dije bien. Sí. El Kitab de Agdas, que significa el libro más Sagrado. santo o santo. Ajá. Los números, nuevamente, tenemos a Sí, nivel mundial. es mucho mejor, hay entre 7 y 8 millones, como dijimos, están esparcidos por todo el mundo, dado a persecución y como siempre una minoría siempre la pasa mal y normalmente tiene que emigrar. Y en Irán se considera que hay unos 300.000, pero igual, mismo caso que con los zoroastrianos, solo que un poco menos, igual se considera que deben haber más bajáis, solo que también ocultan su religión por la persecución. Así es. Lastimosamente, muchos ocultan su fe como un Sí. mecanismo de supervivencia, Sí. porque inclusive se les niega el acceso a la educación pública. ¿No? Para los zoroastrianos y para los bajáis las cosas son muy difíciles Sí. en el país donde su fe nació. Sí. O sea, El- ya de por sí es impresivo el, el número de gente, o sea, si piensas como individuos, ya cuántos de verdad hablan de su fe, reconocen su fe, ya de por sí, considerando lo que les toca vivir por reconocer su fe, es bastante impresionante que tantos tengan el valor de decir, ¿no? O sea, de verdad defender lo que creen. Así es. De hecho, hace unos meses contigo asistimos a un evento Sí, literario muy bonito sí, para sí. hablar de los poemas de una poetisa bajay que lastimosamente está encarcelada por motivos de fe en Irán. Oye, mira, de hecho, mira qué suerte tenemos, Ajá, está ahí está el ahí el texto, libro, ajá. Fue un evento muy bonito, a mí me encantó. Y bueno, aquí, justo aquí está el libro. ¿no? Sí, justo hablaba, o sea, bueno, nos contaban, ¿no? Que ella escribía, creo que eran servilletas, y Oh, ponía en sí, las paredes para que alguien le ayude a retirar y hacer el libro, porque ella sigue encarcelada. así es. Y Sí. no se sabe si es que le van a dejar tener libertad. Es muy difícil porque Es tenía una muy edad muy difícil. avanzada, ¿no? Mabash Sabet. Y la portada es muy bonita porque es un pajarito que sale de su jaula. Exacto, gracias a la escritura. Que exacto, la jaula está sobre unos libros, ¿no? Entonces la situación para zoroastrianos y para bajáis en Irán Es es muy muy fuerte. compleja. De hecho, el Centro Universal de la Fe Bahá'í no está en Irán, obviamente, sino que está en Israel. Ujú. Que como vimos, ahí sí en Israel tienes un montón de diversidad también religiosa. Así es. Exacto. No dejen de Se ver le ese video. considera el Estado judío, pero vimos ahí sí, porque ahorita vimos mucha más diversidad étnica, pero religiosa no, y en cambio ahí vimos un montón de diversidad religiosa. Totalmente. Es muy cierto. Sí, ¿Sabes? Es el Estado judío, pero es un Estado muy amplio en ese exacto, sentido. exacto. Y ya para cerrar, amiguitos, La es hora bandera. de la bandera de Irán. Pero Exacto. momento. Pero no es la que estamos acostumbrados a ver. Exacto, porque de hecho la bandera de Irán, la bandera que estamos acostumbrados a ver, es la bandera que pusimos en el video del Imperio Persa. Exacto. Pero en esta bandera, volvamos a ponerla. En esta bandera está el león de Persia. ¿Y por qué lo hemos hecho, Ale? Lo hemos hecho porque, ya que estamos hablando de que no estamos hablando directamente del conflicto, pero esta es la bandera que se usa en las protestas que estaban ocurriendo en Irán. En el mes de enero, las protestas, aunque los números del gobierno son menores, el número de muertos en las protestas en Irán es escalofriante. Sí. Estamos hablando de entre 30.000 y 40.000 asesinados por su propio gobierno. Videos espeluznantes de gente que fue rematada en los hospitales. Sí, no, horrible. Y aunque tratamos de no involucrarnos, hay momentos en que sí hay que hablar. Sí, Y lo que ha sucedido, la represión brutal del régimen iraní contra su población, no puede ser justificada bajo ninguna no. forma.
Podemos hablar de la situación crítica del conflicto en este momento, pero no hay que olvidarse que ese régimen, que en este momento, bueno, ha sabido manejarse el conflicto con Estados Unidos, no por eso es un buen régimen. No, no, para nada. Y poner la bandera anterior de Irán, la que fue previa a la Revolución Islámica Exacto. en 1939, es nuestra forma de decir que estamos de acuerdo con esos protestantes, ¿no? Esa población que está protestando. Que pelean por un Irán más libre. Así es. Y eso es lo que esperamos desde su canal Crazy Politics. Y dicho esto, amiguitos, es hora de recordarles que si este video les ha gustado, no se olviden de darnos un like. Suscribirse y compartir. ¡Chao! ¡Chao! Uy, hasta la próxima.